Imaginemos por un momento que toda la humanidad moderna vive atrapada en una isla. Vale, una isla. Sí, pero, a ver, no es una isla paradisiaca ni mucho menos. Es un pedazo de tierra que se está hundiendo lentamente en el océano. Una imagen bastante apocalíptica para empezar nuestro análisis a fondo de hoy. Totalmente. O sea, imaginemos que a nuestro alrededor hay animales salvajes luchando constantemente por el territorio, derramando sangre por dominar el barro que, bueno, que todavía no ha tragado el agua. Claro, el caos absoluto, ¿no? Exacto. Y justo enfrente, al otro lado de un río increíblemente caudaloso y traicionero, pues se divisa un continente inmenso, un lugar de estabilidad absoluta, de paz perpetua, un sitio al que llaman el Edén. El problema es cómo cruzar ese río sin ahogarse en el intento. Ahí le has dado. Y resulta que hay un movimiento global que se hace llamar la sociedad creativa, que afirma tener los planos exactos para construir el único puente de piedra posible para salvarnos a todos. Y fíjate, al explorar toda la documentación de esta organización, o sea, desde sus manifiestos básicos hasta esas transcripciones maratonianas de sus foros internacionales en Alatra TV, te encuentras cosas muy llamativas. Ostras, ya te digo, son horas y horas de material. Sí, sí. Y lo fascinante de esto es que nos presentan un diagnóstico aterrador de nuestra realidad actual. No proponen una simple reforma económica, a ver, cuestionan los cimientos mismos de nuestra civilización. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso. Para entender por qué necesitamos un puente, primero hay que ver por qué dicen que la isla se hunde, ¿no? Exacto. Su premisa radical es que la sociedad actual opera bajo un formato, y cito textualmente, consumista y animal. Consumista y animal. Suena a que no tienen muy buena opinión del sistema. Ninguna. Sostienen que nuestras instituciones no es que fallen por pura incompetencia, sino que están diseñadas para fomentar el egoísmo y la división. Dicen que vivimos inmersos en una esclavitud oculta. A ver, un momento. Cuando los textos hablan de esclavitud oculta se refieren, digamos, a que trabajamos demasiadas horas para pagar la hipoteca. Porque usar la palabra esclavitud es una acusación, bueno, gigantesca. Va muchísimo más allá de la jornada laboral o las deudas, la verdad. Las fuentes detallan un mecanismo de control muy específico a nivel histórico. Te escucho. Argumentan que, a lo largo de los siglos, la gente ha delegado sus derechos naturales y su soberanía a pequeños grupos de poder, a lo que ellos llaman abstracciones. Abstracciones como, por ejemplo, el Estado, ¿no? Precisamente. La idea es que al nacer el planeta nos pertenece a todos por igual. Pero claro, al aceptar este modelo de Estado moderno, cedemos esos beneficios. Y a cambio nos llevamos un montón de obligaciones que nadie ha pedido. Eso es. Recibimos un paquete de obligaciones inasumibles, impuestos, leyes restrictivas, deudas. Y afirman que esto genera un miedo constante. Un estado de ansiedad permanente para mantener a la población dócil. Ajá, dócil y productiva para una pequeña élite. Todo este marco, fíjate, explotó públicamente en una conferencia online del 11 de mayo de 2019. ¿Ah, sí? La que titularon Sociedad, la última oportunidad. Un título nada dramático, por cierto. Nada, muy sutil. Si afirman que regalar nuestros derechos a desconocidos en un parlamento es el origen de esta esclavitud, Sí. están diciendo que cualquier modelo de Estado actual es esencialmente ilegítimo. Me da igual si es una democracia liberal o una república. Según la lógica interna de sus propios manifestos, sí. Cualquier sistema basado en delegar el poder es, por definición, un fraude. Ostras. O sea que no hacen distinciones entre ideologías políticas. Para nada. Les da igual la izquierda, la derecha o el centro. Consideran que todas operan bajo el mismo formato consumista. El argumento es que la propia estructura de poder corrompe al individuo, inevitablemente. Claro, si el sistema premia acumular riqueza, cualquier político terminará trabajando para sí mismo o para los lobbies. Exacto. Por eso no proponen parches. Plantean que la única salida real es un borrón y cuenta nueva total de la civilización. Vale, pues si el sistema actual es un barco que se hunde sin remedio, hablemos de los planos de ese famoso puente de piedra. Entramos en la solución, los famosos 8 fundamentos de la sociedad creativa. Eso es. Al analizar estos 8 pilares en conjunto, a mí me da la sensación de que todos orbitan en torno a un objetivo muy claro, que es anular por completo el riesgo y la vulnerabilidad humana. Es un objetivo ambicioso, desde luego. Muchísimo.
Plantean que la vida y la libertad son los valores supremos, claro, pero luego entran en una ingeniería social que choca bastante. Prometen que todo ser humano tendrá provisión gratuita y garantizada de vivienda, comida, medicina y educación. Que suena idílico sobre el papel. Sí, estupendo. Pero para sostener esto, proponen una economía con una sola moneda mundial, sin nada de inflación y con precios fijos idénticos en todo el planeta Tierra. Y el mecanismo que plantean para lograr semejante cosa requiere desmantelar toda nuestra concepción moderna de los mercados. Ya te digo. Argumentan que la inflación y la fluctuación de precios son simplemente herramientas de manipulación, herramientas del sector financiero para expropiar la riqueza de la gente. O sea, un engaño institucionalizado. Exacto. Dicen que al establecer un sistema económico unificado, se podría calcular con exactitud la demanda global y repartir los recursos sin ese margen de beneficio especulativo. Vale. Y a esto le suman lo de la ideología creativa y la transparencia, ¿verdad? Sí. Exigen que toda la información sobre fondos públicos sea abierta al 100%. Y un punto que es muy controvertido, que los medios de comunicación pertenezcan exclusivamente a la sociedad. Nada de empresas de medios privadas. Nada. Su lógica es que si los medios no tienen dueños corporativos, pues no tendrán incentivos para generar división, ni sembrar pánico, ni hacer propaganda de la violencia. A ver, prohibir la propaganda violenta suena genial, no lo voy a negar. Pero fijar los precios a nivel mundial me parece una pesadilla logística absoluta. Es complicado, sí. O sea, un café o un metro cuadrado de construcción no cuesta lo mismo en Tokio que en un pueblecito de Madrid. Las cadenas de suministro son totalmente diferentes. Claro, ignoran las particularidades locales en favor de la estandarización. Y aquí es donde su propuesta se encuentra con una paradoja gigantesca. Porque por un lado exigen esta estandarización absoluta y dicen que los recursos naturales pertenecen a la humanidad entera, ¿vale? Ajá, el pilar de la justicia y la igualdad. Exacto, remuneración idéntica por el mismo trabajo en cualquier parte del mundo y, lo más drástico, un límite estricto a la capitalización de la riqueza individual. Un tope de riqueza. Nadie puede tener más de cierta cantidad. Es una reestructuración económica sin precedentes en la historia. Se me vino a la mente una analogía repasando estos textos. A ver, cuéntame. Es como intentar reiniciar una partida del Monopolio a nivel mundial. Me gusta la imagen. De repente coges el tablero y le das a cada uno de los 8.000 millones de jugadores exactamente el mismo fajo de billetes iniciales. Partimos todos de cero y con lo mismo. Eso es. Pones una regla que dice que nadie puede tener más de 2 casas en su calle, para evitar monopolios, claro. Pero aquí viene la locura, fíjate. ¿Qué hacen? Deciden jugar sin banquero, porque el octavo fundamento de esta sociedad impone la ausencia total del concepto de poder. Dicen literalmente que no habrá líderes. Ostras. Sin Estado y sin líderes. Claro. Mi pregunta es, ¿cómo pretendes construir viviendas gratuitas, vigilar los precios globales y confiscar el dinero del que se pase del límite si eliminas por completo a la autoridad central? Esto plantea una pregunta importantísima. Esa es, de hecho, la gran tensión estructural de su proyecto. Es que es contradictorio. Totalmente. ¿Cómo mantienes un orden tan milimétricamente regulado sin usar a la policía o a un Estado coercitivo? Las fuentes responden basándose en la responsabilidad individual extrema y en la tecnología, claro. La tecnología, la solución mágica para todo. Plantean que la gestión de la sociedad se hará mediante referéndums mundiales constantes. No habría un gobierno ejecutivo tradicional. ¿Y quién ejecuta las cosas entonces? Hablan de un, digamos, servicio global unificado de emergencias y una administración que sería puramente técnica. La idea es que los ciudadanos voten las macropolíticas a través de una plataforma segura. ¿Y unos técnicos informáticos o gestores simplemente le dan al botón de aplicar? Más o menos, sí. Asumen que al eliminar el miedo a la pobreza, el instinto egoísta del ser humano simplemente desaparecerá y nos autorregularemos de forma armónica. Madre mía, es muy fácil prometer ese nivel de armonía en un documento de Internet. Pero plantear que todos los gobiernos del mundo van a abdicar voluntariamente suena a ciencia ficción. Es un salto de fe muy grande. Enorme. Ningún Estado va a ceder su poder soberano así como así. ¿Cómo pretenden exactamente que los países tiren sus constituciones a la basura y adopten este modelo de asamblea global? Y aquí, justo aquí, es donde entramos en su plan de acción concreto. Lo tienen trazado en 3 etapas muy definidas. Vale, primera etapa. La primera es la etapa de información.
Es básicamente la fase actual. Consiste en difundir la existencia de la sociedad creativa por redes sociales, foros y su canal Ayatra TV. Vamos, intentar que el concepto llegue a cuanta más gente mejor. Hasta ahí es el manual básico de cualquier movimiento social. Nada nuevo. Pero la segunda fase es la etapa política. Y el método aquí choca muchísimo con lo que predican. Proponen formar partidos políticos llamados sociedad creativa en todos los países del mundo. Espera. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la ironía es monumental. Sí, lo es. O sea, se pasan miles de páginas y horas de vídeo denunciando que la política es un sistema corrupto inventado para esclavizarnos con el derecho romano, ¿no? Esa es su premisa central, sí. Y tras esa crítica brutal, su gran plan estratégico es fundar partidos políticos y presentarse a las elecciones en cada país. Literalmente, estarían coordinados por un comité central internacional que, curiosamente, afirman que opera fuera de la política. O sea, repudian el juego con toda su alma, pero proponen que la única forma de desmantelarlo es sentarse en la mesa del casino y ganarle a los políticos a su propio juego. Si conectamos esto con el panorama general que pintan, vemos que ellos mismos son conscientes de esta aparente contradicción, pero lo enfocan de forma instrumental. Como si fuera una herramienta. Exacto. No crean partidos para integrarse en el sistema y perpetuarlo. No quieren reformar los estatutos del club. La mejor metáfora moderna sería la de un virus informático. Inyectar un código malicioso, digamos. Eso es, un virus diseñado a medida para un sistema operativo obsoleto. Entra usando las propias reglas del ordenador, o sea, las leyes electorales, pero su único objetivo es ganar acceso de administrador para borrar el código fuente desde dentro. Usar el Parlamento para disolver el Parlamento. Precisamente. Quieren legislar desde sus escaños para transferir el poder a las plataformas de referéndum ciudadano, vaciando al Estado de autoridad. Vale, entiendo la lógica. ¿Y la tercera etapa? Una vez alcanzada cierta masa crítica global, se activa la fase 3, el referéndum mundial. Una votación universal simultánea en toda la Tierra. Donde cada persona decidiría si quiere adoptar oficialmente este modelo. Sí, y subrayan explícitamente que no buscan una revolución armada. Todo debe ser una evolución pacífica y dentro de la legalidad vigente. Ya, pues fundar partidos, ganar elecciones, país por país, convencer a la humanidad para hacer un referéndum mundial, todo este proceso me suena a un proyecto generacional. Hablamos de décadas o quizás siglos, de mucha paciencia. Debería serlo, sí, por pura lógica logística. Sin embargo, cuando uno profundiza en las transcripciones de esos foros, el tono no es para nada de paciencia sosegada. Transmiten un pánico absoluto. Hay una sensación de urgencia que te abruma. Totalmente. Y es que la urgencia es el verdadero motor narrativo de todo este movimiento. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que no presentan a la sociedad creativa como un experimento utópico o bonito para el siglo XXII. Lo presentan como un mecanismo de supervivencia inmediato. Hablan de una luz de crisis convergentes. Estrés económico, pandemias. Sí, pero el elemento central de su alarma, el reloj que hace tic-tac, es la inestabilidad climática. Ah, el clima. El nivel de detalle que tienen con los desastres naturales es alucinante, la verdad. En las conferencias se tiran horas enumerando catástrofes. Con pelos y señales. Nombran el huracán ETA en el Caribe, las inundaciones de China y Australia, o tormentas rarísimas en España. Hasta se ponen a analizar el despertar de los volcanes en Islandia. Lo describen como si la Tierra estuviera a punto de colapsar físicamente. Y a ver, la pregunta evidente es, ¿por qué un movimiento que lo que busca es abolir los gobiernos y fijar los precios está tan obsesionado con los huracanes y los volcanes? Porque ellos establecen una causalidad directa entre ambas cosas. Argumentan que los desastres van a ir a más por unos ciclos cósmicos o planetarios inevitables. Vale, la isla se hunde por fuerzas mayores. Eso es. Y sostienen que el formato consumista actual, con los países divididos por fronteras y peleando por el dinero, es completamente incapaz de gestionar un cataclismo global. Claro, si un continente se inunda, el país vecino cerrará la frontera y dejará tirados a los refugiados por motivos económicos. Esa es su lógica. Dicen que solo una humanidad unificada bajo sus 8 fundamentos, compartiendo tecnología, sin patentes ni beneficios, podrá construir lo necesario para sobrevivir. O sea, el mensaje cambia por completo. Ya no te dicen, óyeme, vota por nosotros para vivir en un Edén superjusto. Te dicen, mira el tsunami que viene. Este puente de piedra es el único bote salvavidas que nos queda.
Fíjate en el foro del 7 de mayo de 2022 que se llamaba Crisis Global. Somos personas, queremos vivir. Un título que ya lo dice todo. Ahí Igor Mikhailovich Danilov, que es una figura central en todo esto, califica el evento como la base de nuestro futuro común. Como la última oportunidad real. Y luego está Shana, otra ponente, que lanza una advertencia en plan cuenta atrás. Dice que cada día, bajo el sistema consumista, significa oportunidades perdidas y vidas arruinadas. Esa apelación constante a la catástrofe funciona sociológicamente como un pegamento brutal. Canaliza las ansiedades de la gente a la perfección. Claro, el miedo al cambio climático, la precariedad económica, la desconfianza en los políticos. Si logras convencer a quienes nos escuchan de que la extinción es inminente, Y de que los líderes actuales son cómplices por no hacer nada, sí. pues de repente ceder tu propiedad privada y hacer un referéndum mundial empieza a parecer un precio bastante razonable a pagar para no morir, ¿no? Es un planteamiento fascinante, independientemente de si creemos que su logística es viable o no, porque nos revela mucho de nuestro presente. Sí. Que existan iniciativas como esta capaces de convocar a miles de personas de docenas de países es un síntoma clarísimo. Habla de un descontento global profundísimo. Hay muchísima gente que siente que este modelo socioeconómico ya no da más de sí. Las instituciones tradicionales se quedan pequeñas para problemas planetarios. La gente busca narrativas que ofrezcan cohesión, algo tangible a lo que agarrarse ante tanta incertidumbre. El análisis de todo este material al final nos aboca a una encrucijada filosófica. A ver, cuéntame. Si olvidamos un segundo los huracanes y la promesa de vivienda gratis, el núcleo es un dilema de toda la vida. Imaginemos que mañana mismo se convoca ese referéndum mundial, la humanidad entera frente a una pantalla decidiendo, El momento de la verdad. por un lado, mantener el formato actual, conservar nuestras libertades individuales, el derecho a competir, a acumular dinero. Pero asumiendo la desigualdad extrema y el riesgo de colapso ambiental que tenemos hoy. Exacto. Y por otro lado, pulsar el botón de la sociedad creativa. Renunciar irrevocablemente al control privado del gran capital, aceptar límites de propiedad, estandarizar tu estilo de vida y precios. Todo a cambio de seguridad garantizada, techo, paz y supervivencia. Es literalmente el último trato de la historia de la humanidad. Exactamente. La incógnita antropológica no es si se pueden fijar los precios. Es qué votaría realmente la mayoría de la población mundial. ¿Sacrificarían el modelo de vida actual por un Edén estandarizado y seguro? Es el miedo a morir y el deseo de seguridad más fuerte que nuestro apego al individualismo y a la propiedad. Ostras, es una disyuntiva que resuena muchísimo más allá de los manifiestos que hemos repasado. Nos devuelve a la imagen de la isla al borde del abismo. Sí. Y quizá la verdadera tragedia no sea la falta de planos para construir ese puente de piedra. Quizá el problema es lo difícil que nos resulta ponernos de acuerdo sobre quién coloca la primera piedra, o quién cede su parcela de arena antes de que suba la marea. Es un reto inmenso, sin duda. Pues nos queda el reto de mantener siempre una postura crítica, de interrogar estas promesas de salvación absoluta y de seguir explorando las ideas que intentan reescribir las reglas del mañana. Hasta la próxima en este espacio.